¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos. Gracias por estarnos acompañando esta tarde en esta sesión de clase en vivo de la semana número 4. Estamos llegando ya al final de este módulo que ha sido pues bastante interesante, bastante importante en cuanto al aprendizaje para todos ustedes. Espero que pues los aprendizajes les vayan a ser de gran utilidad a lo largo de todo lo que va a ser su estancia en la prepa en línea. Bueno, pues muy buenas tardes, les saluda su facilitadora Ana Delia Gallegos Castañeda. Y bueno, en esta ocasión la unidad 3 se llama Analizar y escribir para comunicar. Como ustedes saben, en este módulo 2, pues ese ha sido el principal objetivo, que ustedes aprendan a comunicarse por escrito, ya que esta será la base de todo su trabajo en la prepa en línea. Ustedes saben, la educación en línea pues requiere que ustedes tengan grandes habilidades para escribir y que también pues muchas habilidades para leer y para comprender, porque es lo esencial para poder triunfar en sus estudios en línea. Bueno, pues en esta semana tenemos los foros de clase, que son el foro de clase, proceso que sigues. ¿Qué proceso sigues cuando realizas un trabajo escrito? En este foro deberán reflexionar sobre si han cambiado su proceso de escritura una vez que han cursado todos los módulos de la prepa en línea. Pues ustedes, más bien todo el módulo, no todos los módulos, todo el módulo, porque es bien importante que ustedes reflexionen qué están aprovechando, si están mejorando sus técnicas, cómo escriben ahora, qué es lo que hacen ahora que antes no hacían. Es bien importante esto para que ustedes mismos sean autocríticos con lo que hacen y vean su avance y puedan, sobre todo, si no consideran que tienen todavía un buen nivel, pues en el foro van a compartir sus tips y las formas que ustedes creen que les pueden ayudar a mejorar este proceso de escritura, que es muy importante para todo estudiante de la prepa en línea. Bueno, entonces eso sería en cuanto al primer foro de clase. El primer foro, el foro de clase. Después tenemos el foro de debate, que como ustedes saben, el foro de debate, que como ya les he comentado en ocasiones anteriores, no tiene una calificación en sí mismo, pero es importante que participen por el aprendizaje y la experiencia que les deja, y sobre todo porque también les ayuda en su participación individual en la plataforma. En esta ocasión el foro de debate se llama ¿Por qué es importante citar las fuentes de consulta? En este foro deberán analizar e investigar sobre los formatos de citas y referencias y disertar por qué son importantes en la elaboración de textos. Ustedes saben que no nada más existe el manual APA para citar. Tenemos bastantes manuales, no todos los conocemos a veces, pero existen y son importantes que tengamos conciencia de que existen. Ahora bien, no necesitamos aprendernos todos de memoria. Ustedes recordarán que les comentaron desde el módulo anterior que ustedes pueden insertar las citas desde el programa Word, y por ejemplo aquí nos aparecen todos los manuales que existen, al menos que están a disposición de esta versión de Mi Office. Dependiendo de la versión que ustedes tengan de Office, pues son la cantidad de manuales que pueden encontrar. Aquí tenemos todos estos. Y bueno, ustedes pueden practicar con ellos. El más usual es el APA en su quinta edición que tenemos aquí. Ustedes cuando vayan a insertar una referencia, pues le dan clic aquí, insertan su referencia, editan el autor como debe ser. Una vez que lo tienen, queda guardado y al final de su trabajo nada más le dan insertar bibliografía y allí les va a aparecer abajo de su texto. Entonces esto es muy fácil de manejar y es importante que lo sepan hacer, porque les va a servir a lo largo de todos sus años como estudiantes, de todos sus año y meses que les va a llevar cursar la prepa en línea. Entonces esto le da credibilidad a sus trabajos, le da un nivel más académico, y entonces es importante que lo sepan manejar. En este foro deberán analizar e investigar sobre los formatos de citas y referencias y disertar porque son importantes en la elaboración de textos. Bueno, pues ustedes tendrán muchas ideas al respecto y es importante que lo comenten y lo manejen en estos foros. Y luego tenemos las actividades formativas, que están muy facilitas. Tenemos tipos de lectura y signos de puntuación. En estas dos actividades deberán seleccionar libremente un texto de su interés y evaluarlo conforme a los criterios de validez.
Y después tenemos la actividad signos de puntuación. Esta actividad es un ejercicio en el que deberán colocar correctamente los signos de puntuación. Para que ustedes puedan realizar estas actividades, ya les he comentado en otras ocasiones, ustedes pueden recurrir a los contenidos en extenso. Ahí ustedes van a encontrar todos los materiales que se les están mencionando. A veces me comentan que no saben de qué se trata, y entonces pues yo me doy cuenta que si no saben de qué se trata es porque no han leído el contenido en extenso. Aquí ustedes van a encontrar todo lo que se les comenta, tanto en los foros, en las actividades formativas, en las actividades integradoras y en este caso en el proyecto integrador. Es importante, en algunas ocasiones, como en este caso en el foro de debate, pues ustedes tienen que investigar por sí mismos, pero en otras ocasiones pues aquí viene todo y simplemente es necesario, miren, aquí viene lo de los signos de puntuación. En el tema 3, en el 3.4 viene todo lo relacionado con los signos de puntuación, y tenemos acá los de corrección de textos, aspectos ortográficos, gramaticales y léxicos en el punto 3.3. Entonces ustedes van a encontrar que es muy sencillo realizar todas estas actividades si se toman la molestia de leer el contenido en extenso, o cuando menos revisarlo rápidamente. Y bueno, esto sería en cuanto al trabajo cotidiano. Vamos a pasar ahora a lo que es el proyecto integrador, y que es el que mayor inquietud siempre les causa, porque pues como ustedes saben es el que mayor peso tiene en su módulo. En este caso deberán conjuntar todos los conocimientos y realizar una reseña. Deberán realizar la reseña del texto seleccionado en la semana 2. ¿Se acuerdan ustedes? En la selección de texto con base en mi perfil, ustedes escogieron ya sea un texto periodístico, un texto informativo, un texto literario, ¿verdad? Hay quien escogió el poema del otoño, hay quien escogió tal vez el Principito. Entonces el texto que ustedes hayan seleccionado, ese es con el que han estado trabajando todas las actividades en este módulo, porque sucedió que en las actividades de la semana 3 muchas personas me buscaron otro texto que no tenía nada que ver con y pues lamentablemente no se los puedo evaluar porque aquí nos está diciendo la rúbrica que tiene que ser con el texto seleccionado desde la semana 2. Por eso es muy importante que lo retomen, y bueno, vamos a suponer que a alguien ya no le gustó, ya no quiere trabajar con ese texto. Bueno, pues está bien, puede cambiarlo, puede escoger, pero tiene que ser de los que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, este texto que se llama Alto al dolor. Tenemos trucos para potenciar el aprendizaje, la pirámide alimenticia, que son los informativos. Tenemos el virus del ébola y la pirámide alimenticia, los informativos, los periodísticos. Tenemos el del caso Ayotzinapa y tenemos sobre el tren México-Querétaro. Los literarios tenemos el viento de otoño y tenemos el Principito. Estos son los 8 textos que ustedes tienen para escoger. Ya seleccionaron uno y es importante que continúen, y ahorita les voy a explicar por qué es importante que continúen, porque gran parte del trabajo ya lo han realizado. Si sacaron bien sus actividades de las semanas anteriores, mucho del trabajo que tienen que realizar para su proyecto integrador ya está hecho y solamente es necesario retomarlo. Si ustedes deciden cambiar de texto, van a tener que realizar todo el trabajo desde un principio. En caso de que no les haya salido bien sus trabajos, ya les comenté que me pueden comentar por medio de un mensaje en la plataforma, y con mucho gusto pues yo les voy a dar la oportunidad de que vuelvan a hacer sus tareas. Parece ser que otra vez la aplicación de preguntas no está funcionando, no sé qué pasa con estos hangouts, que a mí nunca me funcionan las preguntas, pero sí pueden preguntarme a través del canal de YouTube, abajo donde dice nos dice que pueden hacer comentarios. Ahí tienen abajo, pueden comentar y pueden hacerme las preguntas que requieran, o también podemos recurrir a los mensajes de la plataforma. En este momento yo me voy a conectar también a la plataforma, y si no les funciona nada de lo que tenemos allí, ni los mensajes del Hangout, ni no les menciona porque veo que también nos aparece no sé por qué, de que no se pueden hacer comentarios a este video. Bueno, entonces pues vamos a la plataforma. Ahí ustedes me ponen sus mensajes y yo inmediatamente los voy a estar checando, y me pueden comentar si tienen algunas dudas sobre lo que estamos comentando en esta sesión. Bueno, pues les decía, el proyecto integrador
es importante que ustedes también lean el contenido en extenso para que puedan saber qué tipo de reseña van a realizar. Puede ser una reseña informativa, valorativa, comparativa, motivadora o confirmativa. Vamos a explicarles ahorita más adelante en qué consiste todo esto. Y vamos a ver en qué consiste y cómo se va a trabajar, dependiendo del texto. Bueno, primero nos dice allí en el espacio de la plataforma que debemos llevar a cabo el proceso de planeación. Como les decía, este trabajo ustedes ya lo hicieron. Si ustedes se acuerdan, en la semana 3 hicimos la definición del tema, el propósito, el destinatario y realizamos la investigación preliminar. La planeación ya la delimitamos en nuestra actividad integradora de la semana número 3, la número 6, ahí hicimos un trabajo en el que hicimos todo esto. Bueno, entonces ya esto ya lo tenemos, es decir, que ya conocemos bien nuestro tema, nuestro texto, y estamos listos para redactarlo. Aquí vamos a hacer un documento escrito de acuerdo a la planeación, y en la revisión va a consistir, pero esto lo vamos a hacer hasta que ya tengamos definido qué tipo de reseña, y también les voy a explicar cuáles son los elementos que voy a evaluar dentro de su reseña. Entonces, ustedes, una vez que ya han hecho todo el proceso, vamos a regresar acá para platicar qué es la revisión y qué es la reescritura. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer en este proyecto integrador. Primero dice que en la primera página ustedes van a incluir los datos de identificaciones como una portada, título del proyecto integrador. Aquí ya tenemos el título, que es de la información del conocimiento, una reseña. Van a poner su nombre, fecha y módulo que cursan, nombre del texto que reseñan. Aquí ustedes van a hacer una ficha bibliográfica. ¿Cómo hacer fichas bibliográficas? Ustedes pueden encontrar esa información, fichas de trabajo y bibliográficas. Aquí nos lo están explicando en nuestro contenido en extenso, entonces nosotros lo vamos a buscar ahí. Más o menos debe de ser como la página, vamos a ver en la página 60, un poquito más para abajo, y vamos a encontrar fichas bibliográficas, hemerográficas y de trabajo. Aquí tenemos que hacer una ficha bibliográfica del autor. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues aquí vamos a registrar los datos de ese libro, y va a quedar así más o menos el nombre del autor de nuestro ensayo o de nuestra novelita o de nuestro poemita que hayamos escogido, el título, la publicación, lugar de publicación, en fin, todos los elementos de nuestro texto lo vamos a incluir en nuestra ficha bibliográfica, que vamos a poner como primera parte de nuestro trabajo, de nuestro proyecto integrador. Después vamos a decir qué tipo de reseña estamos redactando. Entonces vamos ahorita a ver cuáles son los tipos de reseñas y cómo los podemos ubicar, cuál nos conviene hacer o cuál debemos hacer. Y por último, vamos a definir el público al que está destinada nuestra reseña. Entonces vamos a ver cuáles son las reseñas, cómo vamos a determinar qué tipo de reseña es. Bueno, la informativa dice que profundiza en el conocimiento sobre lo que se reseña, utiliza recursos como la paráfrasis y la generalización. Aquí pues básicamente sería hacer un resumen de nuestro texto, ¿verdad? Nosotros si escogimos un texto informativo, pues vamos a hacer un resumen. Si escogimos un texto literario, no sería conveniente que hiciéramos si nosotros escogimos un texto literario, no sería conveniente que eligiéramos una reseña informativa, porque pues sí se puede, pero vamos a batallar más. Una reseña comparativa dice que compara dos o más cuestiones o objetos en la reseña. Aquí se identifican semejanzas y diferencias, concluyendo con opiniones fundamentadas en lo expuesto. Para hacer una reseña comparativa tendríamos que estar trabajando con dos textos. En este caso únicamente vamos a trabajar con un texto, entonces por lo tanto no sería muy viable hacer una reseña comparativa. En la valorativa muestra la opinión personal de quien reseña, se valora lo reseñado. Aquí ustedes, es decir, vamos a emitir un juicio de valor acerca de lo que nosotros estamos leyendo. Vamos a decir qué le vemos de bueno al texto, lo vamos a criticar. Es decir, por ejemplo, en el caso de Yoshinapa, ustedes van a manifestar que si la información que está dando es objetiva,
que si está dando datos verdaderos, que si sus opiniones son tendenciosas o no son tendenciosas, que si el señor conoce o no conoce del tema. O por ejemplo en el poema del pequeño, de otoño, el poema para niños, ahí ustedes van a ver, van a valorar qué les está aportando, cuáles son sus cualidades artísticas, literarias, en fin, bueno, para valorar un texto literario pues tendríamos que tener muchos conocimientos de literatura, pero para un texto informativo, un texto periodístico, pues yo creo que sí tenemos todos el criterio para poder decir si es correcto o no, o estamos o no estamos de acuerdo, para emitir un juicio valorativo sobre temas que son de interés para todos como ciudadanos. La motivadora aquí incita al lector a acercarse a lo que se reseña, y es como hacer un poquito, a subrayar los aspectos positivos, es como invitar a la gente a que lo lea. Aquí pues en los textos literarios ustedes han visto cuando recién se acaba de publicar un libro, una novela, pues ahí nos hacen una reseña motivadora porque nos dicen que está muy interesante, que tiene aspectos muy buenos, que el escritor es grandioso, que la historia es magnífica, que nos va a entretener y que nos va a gustar. Por ejemplo, si a ustedes les gustó mucho el texto del Principito y ustedes creen que es bueno que la gente lo lea, su reseña puede ser motivadora. Confirmativa, se usa para ratificar una opinión sobre lo que se reseña. Aquí, por ejemplo, podemos hacer nuestra reseña confirmativa si nosotros estamos de acuerdo con lo que se expresa en nuestro texto periodístico o lo que se expresa tal vez en el texto literario. También, por ejemplo, vemos que en el cuento del Principito se habla mucho de valores, entonces pues allí podemos nosotros hacer una reseña destacando los aspectos positivos y dando nuestra opinión. Aquí estamos todo a favor, y en la motivadora ensalzamos las cualidades que encontramos. En la valorativa podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo. La comparativa, les decía, compara dos o más cuestiones o objetos en la reseña, o sea que aquí pues sería un poquito difícil porque nuestros textos no tienen las características como para poder hacer una comparación, porque pues nada más nos toca analizar uno y los aspectos que tocan son muy medulares, no hay dos situaciones que se estén tratando en un solo texto. Entonces podría ser nuestra reseña informativa si nosotros tenemos un texto informativo o periodístico. Podemos hacer nuestra reseña valorativa de cualquiera de nuestros textos, y motivadora pues preferentemente también, por ejemplo, de la pirámide alimenticia, pues tal vez podríamos hacer un texto valorativo porque a lo mejor es importante que las personas se alimenten sanamente, ¿verdad? Entonces pues también podríamos tal vez hacer una reseña motivadora de ese texto. Y confirmativa, pues aquí si estamos de acuerdo, cualquiera que haya sido nuestro texto podemos hacer una reseña confirmativa. Bueno, entonces esto sería en cuanto a los tipos de reseñas, y esto se los comento porque como ustedes vieron, un poquito perdida, nombre del texto que reseñas, aquí vamos a incluir la ficha bibliográfica. Tipo de reseña, aquí ustedes van a decir, mi reseña es informativa porque quiero, porque me parece que, no nos pide que confirmemos, ¿verdad? No nos pide que justifiquemos, no tienen que justificar. El público al que va dirigido, yo pienso que este texto va dirigido a todo público en general, que se interese por la literatura, etcétera, etcétera. Bueno, luego dice, describe los elementos de identificación sobre el autor, eso es lo que decíamos, que debe venir allí, y desarrolla el desarrollo de tu reseña. Aquí vamos a poner ya lo que sería propiamente nuestro resumen, y al final vamos a incorporar un esquema general de la situación, trama, personajes, tiempos o descripción. Esto sería en cuanto a nuestro texto. Va a ser así como un mapa conceptual de las relaciones que se establecen dentro del texto. ¿Cuál es qué idea está relacionada con qué? Aquí dice que vamos a utilizar el procesador de textos para utilizando el Smart Art para que nuestro esquema se vea atractivo. Entonces los elementos que debe de tener una reseña, dice referencias bibliográficas. Eso dice ubican al autor y su obra en un tiempo y espacio, es decir, dan el nombre. Entonces básicamente todo lo que estamos viendo acá atrás está comprendido en esto: las referencias bibliográficas, el comentario o resumen, que es todo lo que indica la evaluación que tiene que llevar, es el juicio valorativo, y la identificación del reseñador, la identificación de su nombre. Entonces todo esto que viene allí en el contenido en extenso, o sea, las referencias bibliográficas es importante porque ubican al autor en lo que
en lo que es en la persona, y obviamente que todo autor refleja su personalidad en el texto. Entonces, estos elementos estructurales de la reseña se van a ver reflejados acá en lo que nos están pidiendo. Bueno, entonces, recapitulando, nuestra reseña debe incluir los datos de identificación de nosotros, y vamos a comenzar con el título del proyecto, el nombre de ustedes, la fecha del módulo que cursa, el nombre completo del texto que reseñan y el autor. Si no conocemos el autor, vamos a investigar un poquito y vamos a hacer nuestra ficha bibliográfica, como les comentaba, que viene en el contenido en extenso. Después van a poner qué tipo de reseña están ustedes elaborando, valorativa, motivadora, confirmativa. Van a decidir ustedes de acuerdo a las características de su texto. Van a definir el público al que va dirigida su reseña. Todo esto viene en la primera página, es como la portada. En la segunda página y la tercera página describe los elementos de identificación sobre el autor y la obra o texto que revisaste. Aquí ustedes nos van a decir que el autor es tal persona y el texto es este y trata de esto. Es lo que veíamos un poquito en la delimitación de la planeación de lo que redactamos. Aquí ya va a venir la reseña. Si ustedes escogen una informativa, bueno, pues van a hacer únicamente un resumen. Si escogen una valorativa, pues van a dar su juicio. Lo que comentábamos más adelante, que una reseña siempre tiene que tener un juicio de valor. Ustedes tienen que incluir en su resumen si ustedes están de acuerdo, por qué están de acuerdo, por qué no están de acuerdo, qué tiene ese texto que nos invite a leerlo o que no nos invite a leerlo, o qué dice ese autor, que esté equivocado, no esté equivocado, nos aporta datos nuevos, en fin. Y al final, ya que en su pequeña reseña, o sea, esto no es mucho, son digamos que 2 hojas realmente, y digamos que 1 hoja y media, porque luego al final, o puede ser en 1 hoja la reseña y en otra ustedes van a hacer un esquema general de la situación, trama, personajes, tiempos o descripciones. Entonces ustedes, por ejemplo, en el principito, pues pueden hacer un esquemita de todo lo que sucede. Puede ser una línea de tiempo de lo que sucedió. Si es si en el poema, pues pueden ustedes establecer las relaciones con un pequeño mapa conceptual. Por ejemplo, también pueden hacer mapa conceptual de los textos informativos o de los textos periodísticos, para que nosotros nos demos cuenta de cómo se relacionan las ideas en ese texto. Es como un resumen un tanto gráfico, o sea, lo que viene siendo un mapa conceptual. O tal vez puede ser, por ejemplo, para El viento de otoño, que es un poemita un poquito difícil de conceptualizar, pueden utilizar a lo mejor palabras claves y algunos pequeños dibujos que nos permitan ilustrar esas ideas que ustedes, para no ser tan repetitivos, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a utilizar el Smart Art, que es una parte del procesador de textos Word que pueden ustedes utilizar, y de ahí ustedes van a hacer un pequeño esquema. Lo importante es que ese esquema represente fielmente. Vamos a ver si mi programa aquí lo tiene. Miren, aquí está el Smart Art. Entonces aquí nos permite, por ejemplo, ustedes, vamos a suponer el Principito, el capítulo 1 capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4 lo pueden ustedes desarrollar aquí. O por ejemplo, el caso Ayotzinapa, desaparecen los estudiantes, exigen la destitución del gobernador, el presidente tiene problemas, los padres se manifiestan, en fin, como ustedes lo hayan entendido, lo van a organizar en este pequeño Smart Art. Entonces les digo, es como un pequeño mapa conceptual o como un pequeño esquema. Ustedes escogen el que más se apegue a sus necesidades, y esto va a ir en la parte final de su documento. Y entonces ustedes lo único que tienen es que basarse tienen que basarse en la rúbrica. Déjenme presentarles la rúbrica por si ustedes todavía no la han leído. Es importante que chequen su rúbrica, porque en la rúbrica pues la rúbrica nos va a orientar sobre lo que tenemos que tiene que contener nuestro trabajo. A veces en las indicaciones no vienen aspectos que sí vienen en la rúbrica, porque a lo mejor pues las personas que diseñaron la actividad dan por sentado que, por ejemplo, ustedes van a insertar las fuentes, porque eso ya se les ha estado diciendo desde primer módulo, desde el módulo propedéutico se les ha estado comentando. Entonces a lo mejor en las indicaciones no viene que ustedes deben referenciar, pero la rúbrica nos dice: el alumno inserta citas de fuentes confiables o referencias de fuentes confiables
y ustedes, como no venían las indicaciones, no lo hicieron, y entonces al momento de evaluar, pues yo voy a tener que quitar esos puntos. Entonces no es justo, ¿verdad? Entonces chequen la rúbrica. Bueno, entonces fíjense bien, dice, identifica de manera clara y concisa los elementos que conforman una reseña, es decir, que todo lo que les mencionaba, que deben de venir en su trabajo, van a tener que describir los elementos de identificación, insertar la ficha bibliográfica acá, ¿verdad? La ficha bibliográfica acá, y en esta parte de acá ustedes van a hablar un poquito más del autor y de la obra que van a reseñar. Aquí nada más sería lo que sería la ficha bibliográfica. Aquí nada más le van a poner, no sé, vamos a suponer que es Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, de literatura sudamericana. Aquí, por ejemplo, Julio Scherer, el caso Ayotzinapa, periódico La Jornada, periódico La Jornada, año 2013, páginas tales y tales, ¿ok? Eso va a venir en la página principal, pero ya acá en la página de presentación, perdón, y en la siguiente página, al empezar su texto, ustedes van a decir, en este texto el periodista fulanito de tal nos habla sobre este problema que se suscitó en tales y tales circunstancias, y el tema que nos aborda es y ya, ¿verdad? Y ya entonces aquí comienzan con la reseña. Entonces aquí es bien importante que ustedes ya hayan decidido si su reseña es informativa, pues únicamente van a profundizar, van a generalizar, van a parafrasear, y al final dentro de ese pequeño resumen van a valorar si es un texto coherente, si es un texto verídico, si no es tendencioso, o si es un texto que les gustó, no les gustó, por qué no les gustó, si es en el caso de los textos literarios, ¿verdad? Dependiendo del que ustedes... Todo esto viene aquí en el desarrollo de la reseña. Bueno, entonces eso yo tengo que ver, que ustedes identifiquen al autor, que tengan su texto que contenga las ideas centrales, el resumen, y que haya una valoración. Selecciona un tipo de reseña y su texto cumple con sus características. Aquí ustedes, yo voy a ver que si ustedes aquí me dijeron que su reseña era comparativa, bueno, no es, espero que no lo escojan, pero que su reseña era valorativa, entonces yo tengo que ver que efectivamente ustedes hayan hecho una valoración profunda de su texto que leyeron y que se note aquí en esta parte del desarrollo. Y luego tenemos, nos dice la rúbrica, el texto evidencia que realizó las 4 etapas del proceso de planeación. ¿Qué quiere decir? Aquí pues yo voy a ver eso si ustedes tienen bien definido el tema, si ustedes saben de qué se trata, si tienen bien delimitado a quién va. Si también es importante, les decía que nos faltaba ver la revisión, ahorita lo vamos a ver. Eso me va a decir a mí si tu texto no tiene faltas o omisiones en los elementos considerados en la planeación, es decir, que su redacción y revisión se refleja en un texto bien hecho, en un texto bien escrito. Bueno, luego nos dice, cumple con el 100% de los elementos, cumple al 100% de los elementos requeridos. A lo mejor pues no me puso la ficha bibliográfica y no me dice qué tipo de reseña es. Aquí pues sí es bastante grave, porque si no me dice de qué tipo de reseña escribió, yo no voy a poder valorar algunos otros aspectos y eso le va a restar muchos puntos. Luego dice, expone de manera clara sus ideas. Esto es en cuanto a la redacción. Su reseña es original y creativa. Quiere decir que su texto pues tiene una valoración bastante original, aporta puntos muy interesantes que normalmente uno no hubiera notado en una crítica, en una reseña de un texto. Cumple con las reglas de redacción, sintaxis, es decir, que no haya faltas de ortografía. Logra un texto para el público que define. Si ustedes me dicen que su reseña es para niños, pero yo veo que tienen un texto muy elevado, pues entonces aquí estamos mal, ¿verdad? Elabora el esquema solicitado en SmartArt e incorpora notas al pie de página. Las notas del pie de página pues son, por decir, si ustedes investigan un poquito más, o si meten palabras o meten abreviaturas, entonces aquí también ahí tenemos para insertar notas y pies de página. También lo vamos a sacar del programa de Word. O sea, todo esto lo vamos a sacar del Word. Queremos ver su manejo, si ya conocen todos estos características que tiene, estas utilidades que nos ayudan a que nuestros textos académicos tengan una mayor valoración, una mayor veracidad. Bueno, dice, el contenido de la reseña refleja su proceso de reflexión, análisis y síntesis, ya que además el resumen emite un juicio o crítica en función del tipo de reseña que seleccionó. Entonces aquí es donde está la clave de todo. Si ustedes no me ponen el tipo de reseña que están haciendo,
pues no voy a poder yo apreciar ese trabajo de síntesis, ese trabajo que esté relacionado con la reseña que ustedes eligieron. Por eso es bien importante que ustedes cumplan con todos estos aspectos que nos están marcando aquí, ¿verdad? Que me especifiquen cuál de estas ustedes están haciendo, que me definan, esta reseña va dirigida a público adulto, ya que el tema que trata es bastante complejo, como es el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. O yo pienso que esta reseña va dirigida a padres de familia para promover en ellos el interés por la lectura del cuento del Principito, ¿verdad? Bueno, aquí ya nos van a hablar, describe los elementos de identificación sobre el autor y la obra o texto que revisaste. El autor es tal persona, nació en tal lugar y por eso su obra pues tiene estas características y aborda estos temas. Y ya empiezan ustedes aquí, en esta historia sucede esto y esto y esto, yo pienso que en este momento fue bueno, en este momento fue malo, pienso que las imágenes las imágenes literarias que nos presentan son buenas por esto, nos ayudan a esto, en fin. Ustedes van a tener que documentarse un poquito más, van a tener que leer muy muy bien todo su texto las veces que sea necesario para que lo comprendan. El esquema pues no creo que tenga mayor problema, porque una vez que ustedes comprendan el texto, únicamente les digo, van a sacar el Smart Art y van a poner allí las relaciones de las ideas principales y ya estaría listo su esquema. Entonces les decía, en la parte que nos vamos a regresar a esta partecita, porque una vez que ya han hecho todo es cuando viene la revisión. Eso es lo que yo les decía la vez pasada. Ustedes van a tomar su texto, lo guardan, bueno, tomar es un decir, lo guardan, luego lo abren, leen ese escrito y van a ustedes evaluarse fríamente si se entiende, si está interesante, si es original, si responde al estilo de reseña, al destinatario, si la información será suficiente, si las ideas están organizadas de forma lógica y se comprenden, si hay un problema claramente definido, si la ortografía y la sintaxis están todas correctas. Revisen el contenido en extenso, ahí viene mucha información que les va a ayudar a mejorar su redacción. Y la reescritura, bueno, una vez que ya chequé yo todos mis errores, pues voy a ver qué tengo que reescribir, qué le voy a cambiar, qué palabras voy a quitar, qué palabras voy a poner, las oraciones que estén bien construidas, que se entiendan, que los puntos y aparte, recuerden ustedes que las comas únicamente nos sirve para separar palabras o ideas que están relacionadas. El punto es necesario para cuando terminamos una idea, y el punto y aparte es cuando ya estamos manejando otra idea central. Entonces manejen los signos de puntuación correctamente. Ese es uno de los grandes problemas que he observado, que me ponen comas cuando deben de ser puntos y me ponen puntos cuando deben ser puntos y aparte, o a veces no me ponen absolutamente nada y ahora sí que yo tengo que interpretar a mi libre albedrío lo que me quisieron decir. Entonces yo pues voy a decidir si ese texto es comprensible o no es comprensible en base a lo que yo crea, porque si no hay allí claridad en lo que se escribió, pues va a ser muy difícil. Entonces, por favor, chequen los signos de puntuación, es bien importante. Bueno, y entonces, no se les olvide hacer reflexión de mis evidencias. Es un pequeño cuestionario que está ahí en la plataforma. Es importante que lo hagan, porque además de que es una calificación más de su módulo, pues les ayuda a que ustedes puedan ver cuáles son las actividades que mejor les ayudaron. Eso también les ayuda a quienes diseñan los programas de la prepa en línea para saber cuáles actividades son las que a ustedes más se les facilitaron, en cuáles creen que aprendieron más, ¿verdad? Entonces ahí está, al final de la plataforma, reflexión de mis evidencias, aquí lo pueden ver, es importante, está casi al final de la plataforma, un poquito arriba de los contenidos en extenso. Entonces, por favor, chequen eso y contesten sus reflexiones, sus evidencias para que no pierdan esa calificación. Y bueno, y por favor, otra cosa que les quiero pedir muy, muy, muy atentamente, muy encarecidamente, por favor, no copien, trabajos de blogs de sus compañeros de generaciones anteriores. Algunos sí están bien, otros no están bien, y sobre todo es para mí muy fácil detectarlos, y me da muchísima tristeza que personas las que yo tengo toda mi confianza y que yo tengo por las personas más dedicadas, más admirables. Para mí todos ustedes son personas muy admirables porque ya son adultos, ya están trabajando, tienen responsabilidades, tienen un mundo muy difícil,
y aún así quieren superarse, quieren estudiar. Y para mí todos son así. Y me da mucha tristeza ver que hay personas que piensan que engañándome a mí, porque pues de eso se trata, de engañarme, de que yo les ponga una calificación que no se han ganado, que no se han preparado. Entonces me da mucha tristeza que sean personas que están desaprovechando la gran oportunidad que les da la prepa en línea. Ustedes tienen allí todos los contenidos, está toda la información, tienen muchos recursos, tienen páginas muy agradables, interactivas, tienen videos, tienen audios, tienen el contenido en extenso para que lo descarguen y lo vean aunque no tengan internet. Ahí están todos los recursos y estamos nosotros, la facilitadora que soy yo y la tutora, para aclararles todas las dudas, para apoyarles en todo lo que se les dificulte, para que ustedes puedan sacar sus actividades, su aprendizaje. Porque más allá de una tarea, de una calificación, aquí lo que importa es su aprendizaje, es que ustedes logren obtener las competencias que les van a ayudar a tener esa vida mejor, que es la que están buscando al haber ingresado a la prepa en línea. De eso se trata, señores y estimados alumnos de la prepa en línea, no de una calificación, no de una calificación fácil. Otra cosa, si ustedes por alguna causa no pueden terminar sus actividades, que se les juntó el trabajo, que se les enfermó su esposo, que se enfermó su hijito, que en el trabajo les están cargando la mano, que porque saben que están estudiando en la prepa en línea, hay gente envidiosa y les están dando demasiado trabajo y no los dejan estudiar en paz. Bueno, pues díganme, maestra, esta semana estoy saturado, tengo muchos problemas, por favor deme otros 3 días, una semana, deme más tiempo para que yo pueda hacer bien esa tarea y por favor explíqueme esto y cómo puedo hacer aquello, y yo con mucho gusto los voy a apoyar, porque de eso se trata, para eso estamos aquí, por eso nuestro nombre es facilitador, para facilitarles todo lo que ustedes requieran en sus estudios, para que ustedes puedan comprender lo que se les haga difícil y para que puedan tomarse el tiempo que necesiten para hacer sus tareas y no las pueden terminar en una semana. Pero copiar no, por favor, eso sí que no es posible, que estén copiando tareas de jovencitos, de otras generaciones. Incluso en otros grupos me ha tocado que están copiando trabajos de blogs de niños de secundaria, porque luego algunas tareas se parecen a las que publican niños de secundaria, y se están copiando personas adultas tareas de niños de 12, 13 años. Entonces, pues como que es un tanto ilógico, ¿verdad? Yo espero que las personas que cometieron ese error fue en un momento de desesperación, en un momento en que estaban muy saturados, en que pensaban que no iban a poder hacerlo y que yo no les iba a dar la oportunidad. Pues están en un error. Yo les voy a dar las oportunidades que necesiten para que terminen esas tareas, pero por favor no copien, porque sus tareas que hayan hecho ustedes, por mal que estén, no van a estar en lo más bajo que pueden tener, si respetaron las características de la actividad, ¿verdad? Porque pues hay personas que no plagiaron, no copiaron, pero agarraron otras actividades que no eran, y pues ahí obviamente que no les puedo poner una calificación. Pero si ustedes hicieron la tarea conscientes de que trataron de hacerla lo mejor posible y lo más apegado a la rúbrica y a las indicaciones, por más mal que esté su tarea, mínimo un 60 van a obtener. Pero si es plagiado, no los puedo evaluar. ¿Qué les voy a evaluar si ese trabajo no lo hicieron ustedes? Si ese trabajo ya está publicado en un blog que recibió una calificación otra persona. Porque hasta eso encontré absolutamente iguales los trabajos. Fueron los que no pude evaluar porque estaban exactamente iguales. Bueno, entonces los voy a dejar a esos ruidos extraños que están escuchando. No se preocupen, no espantan en mi casa, es mi gatita que anda por aquí. Entonces eso sería todo, y espero que pues si tienen dudas me comenten, ya que veo que no tengo aquí ningún mensaje. Entonces, por favor, si ustedes llegaran a tener dudas más adelante a lo largo de la semana, pues con toda confianza, por favor, me pueden preguntar y yo les contesto todas sus dudas, todas sus inquietudes. Si tienen problemas para entregar sus tareas, coméntenme. Ok, bueno, pues entonces los dejo y estamos en contacto permanente en la plataforma para lo que se les ofrezca en cuanto a sus tareas y en cuanto a sus actividades. Hasta la próxima.